Buen día chicos, vamos a empezar con el tutorial número 6 y último de lo que sería PSIN. Entonces, por último vamos a hablar de las estructuras iterativas, específicamente la estructura para. La estructura para nos sirve para poder realizar una instrucción repetirla cierta cantidad de veces, que significa que si yo voy a poner un mensaje, por ejemplo, hola, que yo lo pueda repetir tantas veces como yo quiero, en vez de estarlo escribiendo una por una, por una, por una vez. ¿Ok? Entonces, ahorita lo vamos a ver en el PCIN un poquito más claro, pero pues hay que hablar de cómo se compone esta estructura. Esta estructura, como les digo, es cíclica. Ocupa algo que se llama variable de control que nos permite definir cuántos ciclos se va a realizar esta estructura. Siempre, o se acostumbra siempre a partir desde el 1. Entonces aquí el nombre normalmente se usa la letra I, J, K, esas son las que se utilizan ya en lenguajes de programación, no por alguna razón específica, sino por costumbre, pero le podemos poner cualquier nombre, ¿no? En este caso vamos a ponerle contador o ciclos, la palabra que ustedes quieran. Y aquí lo que significa es que esta variable va a empezar con un valor de 1, que significa que al momento de entrar o que lleguemos a esta estructura, si yo, digamos que pudiera parar el tiempo y pudiera fijarme cuánto vale esa variable en ese momento, ese valor sería 1. Cada vez que termine el ciclo, cada vez que llegue a fin para y se devuelva, esto va a aumentar con un paso de 1. Dependiendo del número que hay aquí, es lo que se le va a sumar cada vez que termine una vuelta. Entonces, si en el primer ciclo llegamos al fin para, al momento de volver al inicio de esta parte, este valor ya no va a ser 1, va a ser 1 más 1, 2. Entonces, en ese momento ya va a valer 2. Y cada vez que se repita el ciclo, se va a ir sumando en 1. O sea, después va a ser 3, 4, 5, 6. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a parar de incrementar esta variable? Hasta que llegue a ser este número. ¿Qué significa? Que si aquí yo parto desde el 1 y yo tengo que llegar al 10, se van a realizar 10 ciclos. ¿Ok? Y lo que está dentro de el hacer y fin para son las instrucciones que se van a estar repitiendo o van a estar en este bucle, ¿no? En este caso es un bucle controlado, que significa que yo controlo cuántas veces se va a repetir. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. La estructura para sería la penúltima, la que está aquí del lado derecho hacia abajo. La ponemos y pues como dice variable numérica, valor inicial, valor final, todo eso es lo que les había comentado, ¿no? Entonces aquí hay que borrar esta parte y donde dice, nos vamos a poner aquí chicos y vamos a borrar esto y vamos a poner ciclos, vamos a poner la flechita, la que ya sabemos poner de la asignación y la que pusimos en el tutorial pasado para promedio y vamos a decir que vamos a partir desde el valor de 1. ¿Y cuándo vamos a terminar? Cuando lleguemos a 10. ¿Con qué paso va a ser? Con 1. Habitualmente este valor y este valor siempre se pone igual. Hay casos donde sí los vamos a tener que modificar, pero en la mayoría de los casos prácticos ocupamos que estos se mantengan así, ¿no? Que este sea 1 y este sea 1. El único que a lo mejor podemos ir modificando es este, de que en vez de que sean 10 ciclos, sean 20, o sean 15, o sean 100. Eso va a depender de la aplicación, o sea, lo que yo voy a hacer en el programa. Entonces aquí vamos a hacer el ejemplo para que vean eso que les estoy diciendo de que el ciclo se repite. Entonces vamos a correr este programa y quiero que vean lo que se presenta. Si yo corro este programa, si se dan cuenta, quiero que cuenten cuántas veces se puso la palabra hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Disculpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí se me había pasado un hola. Disculpen. Son 10 veces las que se puso hola. Ahora, voy a modificar este número a 4, por ejemplo.
Vean cuántas veces se puso la palabra hola. 4 veces. Ahora, para efectos prácticos lo voy a ejecutar como paso a paso para que vean cómo llegamos aquí y volvemos al inicio. ¿Ok? Entonces hay que ver el cursor, este cursor, para que vean cómo se va moviendo cuando llega aquí. Llega aquí y se regresa, ¿no? En este caso no alcanza a llegar aquí, pero ya uno entiende de que cuando se termina de escribir, de ejecutar este comando, nos regresamos al principio. ¿Ok? Entonces, esta estructura nos puede servir para muchas aplicaciones. Ahorita, por ejemplo, vamos a hacer un programa. Entonces se los muestro. Este programita. Este programita dice sumatoria, ¿no? Yo tengo que sumar los primeros 100 números desde el 1 hasta el 100. O sea, yo si lo hiciera de forma manual sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta llegar hasta el 100, ¿no? Y yo les pregunto, ¿cómo podríamos hacer eso en PCI? Entonces, a lo mejor a alguien se le podría ocurrir esto. No, profe, pues podemos hacer esto, definimos una variable que se llame suma, de tipo entero, y vamos a poner, no sé, suma, y vamos a poner 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta, hasta 100. Esa es una manera, sí va a funcionar si lo hacemos hasta el 100, pero pues imagínense, vamos a llegar hasta el otro lado, ¿no? Hasta más para allá, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas que es de repetición, porque si se dan cuenta, cada ciclo, podremos decir, se va sumando. En uno se suma el 1, en otro el 2, en otro el 3, el 4 y así. Podemos utilizar la estructura para. Entonces, les voy a mostrar cómo. Vamos a poner, iniciamos con suma, esta variable de suma, y aquí vamos a poner la función para, ¿no? Entonces aquí voy a quitar esto para abrir espacio. Entonces hacemos una variable que se llame ciclos y la iniciamos en 1. Como les digo, esto lo podemos dejar igual. El paso también hay que dejarlo en 1. Y el valor aquí, si a mí me están pidiendo que lo haga del 1 al 100, pues yo puedo poner 100 ciclos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir la palabra suma. Y le vamos a sumar la palabra suma. Ahorita les voy a explicar por qué lo estamos haciendo de esta manera. ¿Ok? Entonces, a ver, les voy a explicar por qué es de esta manera. Inicialmente, cuando una variable, hablando de las tipo numérica, ¿no? Que son las reales y las valeras entero, cuando yo no le asigno un valor, porque recuerden que lo que hacíamos de que escribir y poníamos cuánto es suma, por ejemplo, ¿no? O sea, nomás para recordarles cómo lo hacíamos, ¿no? Hacíamos esta estructura que yo le preguntaba, ¿cuánto es el valor de suma? O sea, el usuario me daba el valor de la variable, pero en este caso no es necesario porque eso yo lo voy a determinar conforme a los ciclos. Entonces, aquí lo que va a pasar, chicos, es que aquí, al momento de iniciar el programa, el valor es 0 por default. Entonces, cuando estamos en el primer ciclo, este valor es 0. Entonces aquí en suma, imagínense que aquí hay un 0, ¿no? Ahora, 0 más ciclos, en la primera vuelta de la función para, ciclos vale 1. Entonces sería 0 más 1, 1, ¿verdad? Entonces suma ya no va a valer 0, ahora va a valer 1. ¿Ok? Llegamos al fin para y nos regresamos ahora. Ahora sería el segundo ciclo. En el segundo ciclo volvemos a preguntar, ¿cuánto vale suma? En este momento ya no vale 1, no vale 0, perdón. Ahora vale 1. Entonces sería 1 más lo que valga ciclo. Recuerden que ciclo, cada vez que da una vuelta, también se va incrementando en 1. Entonces aquí ciclos valdría 2. Entonces, si esto es 2, aquí tendría 1 más 2, 3. Y otra vez suma vale 3. Y así nos vamos yendo hasta llegar al final cuando sean 100 veces.
Entonces, vamos a ver qué nos da. Bueno, aquí lo que nos faltó es que cuando terminamos el fin para, hay que mostrar el resultado de la suma. Entonces voy a poner, la suma es, dos puntos, coma, suma. 5050, ¿ok? Entonces, de esa manera yo puedo resolver un problema. A lo mejor les hace ruido porque aquí pongo suma y aquí pongo otra vez suma. Hay que imaginar que cuando yo lo pongo de esta manera, lo que significa es que aquí yo tengo una suma pasada. O sea, es la suma anterior antes de volverla a actualizar. Este tipo de instrucciones es muy común ponerlas en programación. Cuando yo actualizo el valor de una variable, y solamente le voy agregando, ¿no? Entonces aquí ya de cuenta que estoy diciendo, si suma en el primer momento valía 1, ahora le voy a agregar algo más y ahora suma ya no va a valer lo que era antes, sino ahora va a tener un valor nuevo, un valor agregado dependiendo de esto, ¿no? Igual, como les digo, es una instrucción que se usa mucho en programación. Ahorita la estamos viendo en PCI, pero se utiliza en C, en C Sharp, en Java. Ese tipo de instrucción es muy, muy común. Al principio puede resultar un poco confusa, pero esa es la aplicación. ¿Ok? Entonces, chicos, eso sería todo. Nos vemos.